A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si la crisis sanitaria más grande de nuestra generación nos hubiera dado, sin darnos cuenta, la herramienta para resolver una crisis todavía mayor? Hoy vamos a desgranar cómo la respuesta a la pandemia de COVID-19 nos demostró de lo que somos capaces y cómo, trágicamente, parece que dejamos pasar la oportunidad de aplicar esa misma fuerza a la emergencia climática. Antes de meternos en faena, es importante dejar algo claro. Todo lo que vamos a ver hoy, cada dato y cada reflexión, se apoya en el trabajo del escritor David Wallace Wells y su ensayo Lecciones de la pandemia. Así que vamos a usar sus argumentos como hilo conductor para entender toda esta historia. Vale, ¿cuál va a ser nuestra hoja de ruta? Sencilla, en 4 partes. Primero, viajaremos a 2020 para ver cómo convivieron dos crisis a la vez. Luego analizaremos la increíble respuesta que se dio a la pandemia. Después, la pregunta del millón, ¿por qué no se hizo lo mismo con el clima? Y para terminar veremos qué podemos aprender de todo aquello. Venga, pues empezamos. Nos vamos a principios de 2020. El mundo entero, lógicamente, tenía la vista puesta en un nuevo virus. Pero mientras nos encerrábamos en casa, había otra crisis, una mucho más silenciosa, que seguía su curso, y era implacable. Es que, si lo pensamos, la velocidad con la que ocurrió todo fue de locos. En diciembre de 2019 era un caso por ahí perdido en Wuhan. En febrero de 2020 el pánico ya era global. El mundo tal y como lo conocíamos cambió en apenas unas semanas. Una prueba de que nuestra percepción del peligro puede cambiar de la noche a la mañana. Y aquí viene un dato que te deja helado. Fijaos en la perspectiva. Mientras el mundo estaba, con razón, aterrorizado por las casi 3.000 muertes por COVID en febrero de 2020, otra crisis, la contaminación del aire, una que ya teníamos totalmente normalizada, se llevaba por delante 800.000 vidas. En el mismo mes, una amenaza nueva frente a otra que ya ni veíamos. Y por si fuera poco, el planeta estaba literalmente gritando. Mientras la pandemia se llevaba todos los titulares, estaban pasando cosas muy serias. Enjambres de langostas como nunca se habían visto, incendios que ardían bajo el hielo en el Ártico, los peores incendios de la historia de California. La crisis climática no se tomó un descanso, no. Simplemente dejamos de prestarle atención. Pasamos a la segunda parte, porque aquí es donde la cosa se pone interesante. La reacción a la pandemia, con todos sus fallos, que los tuvo, fue una demostración de fuerza que rompió todos los esquemas de lo que creíamos que era políticamente posible. Y este es el punto clave. Los mismos líderes que durante años habían dicho que las propuestas para actuar contra el cambio climático eran demasiado radicales o imposibles de pagar, de repente, de un día para otro, estaban dispuestos a paralizar la economía mundial. La palabra imposible simplemente desapareció del diccionario. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, pensemos en esta cifra. 1.000 millones de niños. Es un número que casi no se puede ni imaginar. Toda una generación cambió su forma de vida radicalmente. Se hizo algo que ni los activistas más optimistas se habrían atrevido a proponer. Y ahora vamos al dinero. La gran excusa de siempre, ¿no? No hay dinero para la transición verde. Bueno, pues de repente aparecieron 20 billones de dólares. Así que el límite nunca fue el dinero. El límite era, y es, la voluntad política. Así que, si hay que sacar una sola lección de toda esta respuesta, es esta. La velocidad a la que podemos cambiar las cosas no depende ni de la tecnología ni de la economía. Depende únicamente de nuestra decisión de actuar. La pandemia, en ese sentido, nos dejó sin excusas. Demostró que cuando se quiere, se puede. Y claro, esto nos lleva directos al corazón del argumento de Wallace Wells, a la gran oportunidad perdida. Si se podían movilizar 20 billones de dólares y transformar la sociedad, ¿por qué no se usó todo eso para construir un futuro mejor en lugar de para volver corriendo al pasado? Ojo, porque Cristiana Figueres, que no es cualquiera, es una de las arquitectas del Acuerdo de París, lo vio venir. Dijo que lo que se hiciera con esos billones de dólares iba a definir nuestro futuro climático para la siguiente década. Lo que estaba en juego era, bueno, era todo. ¿Pero qué pasó en la realidad? Pues la imagen habla por sí sola. Es bastante desolador. En los países más ricos, el 41% de las ayudas a la energía fue a parar a los combustibles fósiles, más que a las energías verdes. Se usó dinero público para rescatar, precisamente, el sistema que nos ha metido en este lío. Y lo más frustrante es que, si miras los números, es que se podía haber hecho bien. Mirad esta tabla. Es para no creérselo. El coste de una transición verde mundial es la mitad de lo que se gastó en ayudas solo en 2020. Descarbonizar toda la energía de Estados Unidos cuesta menos de una quinta parte de lo que gastaron en ayudas. El dinero estaba ahí. La conclusión es dura, pero es la que es. Tuvimos ante nosotros una puerta abierta para reinventarnos, para construir algo nuevo. Pero en lugar de cruzarla, la mayoría de líderes decidió cerrarla de un portazo y volver corriendo a lo de siempre, a lo conocido. Pero bueno, no todo van a ser malas noticias. De los grandes fracasos se sacan las mejores lecciones, o eso dicen.
Así que vamos a ver en esta última parte qué podemos aprender de todo esto para las crisis que seguro van a venir. El análisis de Wallace & Wells lo resume todo en dos lecciones fundamentales, dos ideas que son como dos faros. La primera tiene que ver con el tiempo, y la segunda con la cooperación. Y las dos se aplican, punto por punto, a la lucha contra el cambio climático. La primera lección es la del crecimiento exponencial. Con el COVID lo vimos en directo. Esperar unos pocos días para actuar significaba miles de muertes más. Pues con el clima pasa exactamente lo mismo. Cada año que pasa, cada año que retrasamos la acción, el problema se hace exponencialmente más difícil y más caro de solucionar. Y la segunda gran lección es que el nacionalismo, el sálvese quien pueda en una crisis global, es una receta para el desastre. Este gráfico muestra la brutal desigualdad en quien ha causado el problema. Pensar que un país puede salvarse solo mientras el resto del mundo se hunde es simplemente una fantasía. El ejemplo de las vacunas es que es de libro. El FMI calculó que vacunar a todo el mundo habría costado 50.000 millones de dólares y habría generado 9 billones en beneficios económicos, una rentabilidad de casi 200-1. Pero no, los países ricos prefirieron acaparar las vacunas, una decisión no solo inmoral, sino económicamente absurda. Y todo esto nos lleva a esta idea tan potente de Keynes. En mitad de una guerra, él se dio cuenta de que los límites de una nación no son de dinero, son de recursos y de voluntad. O sea, si tenemos la capacidad de hacer algo, tenemos la capacidad de pagarlo. La pandemia nos recordó esta verdad que parecía olvidada. Y aquí lo dejamos. La pandemia fue como una prueba de fuego que nos enseñó cosas valiosísimas sobre nosotros mismos, sobre nuestra capacidad de actuar, sobre lo caro que sale esperar y sobre la necesidad de cooperar. La gran pregunta que queda ahora en el aire y que va a definir nuestro futuro es si seremos capaces de aplicar estas lecciones a la crisis climática antes de que sea demasiado tarde.